Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea usted, el eterno Dios nuestro, Rey y soberano del universo, que todo fue creado por su bendita palabra. Padre eterno, en esta hora te pedimos, Señor, que nos des discernimiento y te damos gracias por tenernos aquí reunidos. Te damos gracias, Padre, por el mensaje que nos das a través de nuestro Moré, Germán Loaiza. Bendito sea usted, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí, Padre, que tu palabra entre en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, que sea próspera para nuestras vidas, Señor. Que este mensaje de hoy sea por siempre. Tu palabra es bendita y es santa, Señor. Te rogamos en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendigas y nos protejas, Señor, y que nos abras oídos, oídos espirituales, Padre, para que podamos escuchar lo que usted quiere decirnos a través de su bendita Tanakh, de la bendita Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, hermana Jennifer. Muy bien. Vamos a continuar acá con la esencia del Eterno. Es tan importante saber quién es el Eterno. Cuando usted lee en Éxodo, cuando Moche estaba allá en la montaña tan cerca, que los agiógrafos después decían, y los sabios, que Moche fue una de las personas que estuvo más cerca de la esencia, porque dice el texto que hablaba cara a cara con el Eterno. Cuando él estuvo allí los 40 días en la montaña recibiendo la Torá y la legislación de la Torá, él estuvo tan cerca de la esencia que la escritura dice que cuando él bajó de la montaña, de su rostro y de su cuerpo salía luz, emanaba luz, energía, poder. Tanto que los hebreos, para poder hablar con él, porque no era una luz como yo tengo una luz para reforzar, pero esta luz come chitos, hermanos, al lado de la luz que salía de Moche, porque era tan fuerte y tan intensa esa luz que la gente no soportaban, o sea, los ojos no aguantaban esa luz tan intensa que salía del rostro, del cuerpo de Moche, que ellos tuvieron que cubrirlo con una manta. Con una manta. Entonces, ¿qué pasa? Que estando él en esa cercanía con el Eterno, él le hizo una pregunta que yo pienso que esa es una de las grandes preguntas que un ser humano inteligente le hace al Eterno, a Hachem. Él no le preguntó, ¿usted quién es? No, él sabía quién era el Eterno. Ni tampoco le preguntó de dónde viene usted, nada, hermanos. Él le preguntó, ¿qué eres tú? O sea, ¿usted qué es? O sea, me parece una pregunta muy profunda. Y lo hizo una persona muy estudiada, muy preparada académicamente. Usted sabe que Moisés era, según la historia rabínica, era ingeniero, pero también era comandante, o sea, era militar. Tenía carrera militar y tenía ingeniería. Entonces él era un hombre preparado. Y claro, de una persona preparada a una persona no preparada, las preguntas son diferentes. El impacto y el tipo de preguntas, lógicamente, son diferentes. Entonces, aquí tenemos a un hombre preparado académicamente en asuntos de la tierra, haciéndole una pregunta tan tenaz. ¿Usted qué es? ¿Qué eres tú, Yahweh? ¿Qué eres tú?
Entonces, claro, la semana pasada dimos unas palabras acerca de eso en cuanto a la esencia del Eterno, que Él es lo inteligente, la inteligencia y lo inteligible. Tres palabras que se parecen mucho, pero no son iguales. Lo inteligente, la inteligencia y lo inteligible. Entonces, en este caso, hablemos de la última, inteligible. La palabra inteligible tiene que ver con algo que es difícil de discernir, difícil de entender y difícil de saber qué es. ¿Qué es? Porque al Eterno solamente se le conoce es a través de sus atributos. Nosotros no podemos decir que lo conocemos físicamente porque Él es espíritu, Él es Ruach. Y el espíritu, pues, no se ve. Pero Él no es un espíritu. Ojo, para referirnos al Eterno en este sentido, nosotros no podemos decir que Él es un espíritu. No se puede decir de esa manera. Se dice espíritu. ¿Ok? Porque cuando se dice Él es un espíritu, hay muchos, como Él. Pero como Él es único, en todo sentido, en especial en su sapiencia, entonces uno no puede, hay que decir, Él es espíritu, Él es ruach, que esa fue la palabra que se buscó para referirse a la divinidad, que es una palabra que se queda corta realmente decir y en describir lo que realmente Él es. Pero Él no es un espíritu, Él es espíritu. Porque Él es la fuente y Él es el creador de espíritus. Ahí sí podemos hablar de los espíritus o de un espíritu. Pero Él es la fuente y Él es el creador de los espíritus. Baruch Hashem. Por eso, hermanos, es que nosotros, de mismos, tenemos Ruach. Pero ese Ruach que todo ser humano tiene, que es lo que nos liga, ese Ruach nuestro está más elevado. ¿Por qué está más elevado el nuestro que el de las otras personas? Hemos recibido por aquí, por nuestros oídos, hemos oído y hemos recibido la esencia del espíritu de la, el espíritu del Eterno. Ojo, el espíritu de la Torá, porque es que la palabra tiene espíritu. La palabra tiene espíritu. Pero ¿cuál palabra? ¿La que yo estoy pronunciando o lo que yo estoy diciendo? ¿Ok? Porque una puede emitir palabras por su boca, con su boca. Muchas palabras sobre muchos temas. Existen infinidades de temas para que se pueden de las palabras. Pero cuando hablamos de esta palabra, Atanak, cuando repetimos las palabras del mismo Yeshua, ya estamos hablando de palabras mayores y que esas mismas palabras que dijo Yeshua, que dijo el Eterno, que están escritas en la Torá y en la Tanakh, esas palabras van acompañadas de espíritu. Por eso es que en Santiago, en Jacob, dice que la palabra es como martillo, como espada de dos filos, como cuchillo de dos filos. ¿Ok? Que corta lo más profundo del alma del ser de una persona y remueve los tuétanos. Y puede llegar 4:12. Sí, porque la palabra de lo eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es
que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la Torá, hermanos, es una cosa muy fuerte. ¿Por qué dice? Es capaz de establecer el alma y el espíritu. Y dividir el alma y el espíritu, eso no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque siempre están juntos. El alma y el espíritu. La palabra que tiene un espíritu tan fuerte, tan potente, puede entrar hasta un ser humano y dividir, separarlos, el alma y el espíritu, y le habla al alma y le habla al espíritu. ¿Ok? Y al mismo tiempo es capaz de afectar las coyunturas y los tuétanos. La palabra coyunturas es un simbolismo. Tenemos coyunturas y tenemos tuétanos. Pero cuando se refiere a ellos, se refiere a las fibras, como dice la gente, ¿no? Eso me tocó las fibras de mi ser, esa canción o esas palabras o tal cosa. Eso es cuando una persona es conmovida por dentro. Es conmovida. O sea, ¿cuál es el arte de los que crean telenovelas? De los que producen películas. Y hay una nacional tan fuerte que es capaz de hacer persona de emoción y es capaz de hacer persona de emoción. Entonces yo recuerdo cuando estaban de moda aquí novelas, como la gente lloraba viendo una telenovela, una actuación, pero era tan contundente el mensaje y la actuación que la gente lloraba. Entonces, cuando hablamos de la Tanakh, de la palabra, tiene esa potencia, tiene esa fuerza que es capaz de dividir, o sea, hacer una separación entre el alma y el espíritu y hablarle a cada uno independientemente. Y es capaz, los nervios, las fibras, los tuétanos, las coyunturas, por donde se forman las emociones dentro del cuerpo, es capaz de afectarlos, de tocarlos. Y más allá adentro, es capaz de discernir los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? Mire que aquí está usando y es capaz de sentir o de palpar o de oír los pensamientos. No, va mucho más allá de eso. Dice que la palabra es capaz de discernir. Usted sabe que discernir es entender sabiamente, no equivocadamente, sino entender sabiamente la intención ya en el corazón de una persona, las intenciones. ¿Ok? Las intenciones, porque nosotros no somos capaces de eso. No, de discernir los pensamientos de una persona. Pero la palabra sí. Entonces, por eso es que se dice, la palabra tiene espíritu. Y aparte de eso, es capaz de discernir y de ver las intenciones que tiene una persona en su corazón. Por eso, hermanos, yo recuerdo ahí en la iglesia cristiana que uno a veces como predicador se metía en problemas con la gente. O los hermanos se metían en problemas con las visitas que llevaban al servicio. Porque llegaban personas nuevas y uno daba la enseñanza y uno no conocía a esas personas nuevas, ni sabía de ellos, ni de su existencia. Pero la palabra que el Eterno daba era tan fuerte que aludía a esa persona. Y esa persona se sentía aludida. Entonces la persona, después del servicio, le decía al que lo llevó al servicio, es un chismoso, es un lenguilarga,
¿Usted cómo le ocurre ir a contarle al predicador, al pastor, mi vida, corre? Y se rebotaban, hermanos. Y uno, sin conocer la persona, sin saber nada de esa persona, apenas lo está viendo ahí en ese servicio, pero ese es el efecto que produce la palabra, porque tiene espíritu. O sea, esa persona se sintió aludida porque ese es el trabajo y esa es la función de la palabra. Entrar donde nadie entra dentro de una persona, en lo más profundo. ¿Ok? Entonces, por eso palabra es algo muy grande. Por eso yo siempre he dicho, la Tanakh, la Biblia, este documento es un documento extraterrestre, no es. Usa lenguaje humano, sí. Y ahí las palabras, los vocablos, es un vocablo humano. Pero el espíritu, la doctrina, la enseñanza que hay ahí dentro de ella, eso no es de este mundo. Nada. Eso vino fuera de aquí, este planeta, por eso se les llama extraterrestre. No se extrañen con esa palabra, porque la verdad, la Torá es un documento extraterrestre, no es de este mundo. No piense que porque usa palabras humanas, modismos humanos y cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver, no pensemos que no. ¿Por qué? Porque en la Torá hay unos mandamientos, hermanos, que es imposible que sean redactados por seres humanos, por muy inteligentes que sean. Es imposible. Los hukim, los huk. ¿Qué quiere decir la palabra huk? La palabra huk quiere decir mandamiento que no tiene explicación, o sea, es un misterio. Y ahí con los hukim, ahí sí se friegan porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, está el Parlamento inglés, está el Parlamento francés, está el Parlamento canadiense, está el Congreso, está el Senado, está la Cámara Alta, la Cámara Baja en los Estados Unidos, donde hay gente letrada, donde hay gente inteligente, en leyes, en propuestas, en crear documentos. O sea, yo recuerdo en la época de Tony Blair, que fue primer ministro allá en el Reino Unido. Oh, ese hombre tenía una labia, o sea, una expresión y una forma de arreglar las oraciones impresionante. Igualmente Barack Obama era un estadista. O sea, lo que es Tony Blair, Barack Obama, Clinton también. Y aquí Río Betancourt, un expresidente que hubo acá, eran personas con una habilidad para expresarse de mucha cultura, de mucha inteligencia. Por ejemplo, una de las cosas que lamentan los abogados antiguos aquí en Colombia es lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia, que fue un grupo guerrillero y que atacaron eso allá y luego entró el ejército y eso, como dicen los cubanos, un arroz con mango. Se armó la de Troya allá y allá adentro estaban los grandes magistrados de aquí que creaban leyes, unas personas inteligentísimas. Y todos ellos murieron, la mayoría murieron ahí y Colombia prácticamente se quedó sin cerebros a nivel de leyes y de justicia. ¿Ok? Entonces, esta gente, usted les presenta y algunas leyes que hay en la Torá y esa gente queda perdida, o sea, no son capaces. Hay unas normativas que sí las van a entender. Oh, esto está correcto, esto está bien. O sea, yo extraño mucho al hermano Dago, que falleció el año pasado, porque el hermano Dago, él era juez y él era abogado. Él fue juez de
5 años o 30 años, allá en el departamento bueno, en Villavicencio. Y él era juez penal de asuntos penales, que es más fuerte. Homicidios, secuestros, todo ese tipo de cosas de violencia. Él era juez de eso. Entonces, yo a veces me sentaba y empezaba yo a mencionarle la Torá, algunos textos de la jurisprudencia de la Torá, y él decía, oh, eso es así, 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 así. O sea, él entendía eso perfectamente. ¿Ok? Porque eso era lo de él, las leyes. Pero cuando yo lo llevaba a los Hukim, ya él sí quedaba perdido. Él decía, hermano, yo no entiendo eso sí no lo entiendo yo. ¿Por qué? Porque hay unos mandamientos, hermanos, que son un misterio. ¿En qué sentido son un misterio? De que están ahí escritos, hay que guardarlos, pero no se conoce en parte el por qué hay que guardarlos y cuál es el propósito de guardarlos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Los Hukim, así se llaman, los Huk. Baruachén. Porque es que, More, díganos hermano, uno de ellos, un ejemplo. un ejemplo. ¿Por qué el Eterno prohibió, está escrito, que no se puede mezclar la lana y el lino? No se pueden mezclar. Más sin embargo, cuando uno mira la vestidura, todo lo que se pone el sumo sacerdote, los calzoncillos del sacerdote exterior eran de lino y el resto de la vestidura tenía que ser de lana. Entonces uno dice, ¿por qué el Eterno prohibió a todo israelita, fuera hombre o mujer, mezclar lana y lino? Pero ¿por qué el sumo sacerdote sí lo podía hacer? Eso es un misterio. ¿Ok? El misterio de la vaca roja. La vaca, la que más tiene misterios son los mandamientos que tienen que ver con la vaca roja. Tiene muchos juquín. Uno de ellos, el que llevaba la vaca roja, los que lo examinaban, que eran como unos 13 sacerdotes expertos en anatomía de animales. Ojo, expertos en anatomía de animales. Porque el animal tenía que ser examinado en 14 partes, unos externos y otros internos dentro del animal. Claro, en aquella época no había la tecnología que hay hoy en día para mirar el organismo por dentro, pero el Eterno, el que da el mandamiento, da la solución. El animal había que llevarlo a la nube porque descendía a la nube y el animal lo metían dentro de la nube y ahí entraban los expertos, los sacerdotes expertos en anatomía, y el animal se ponía transparente, o sea, se podían ver los órganos internos, había una transparencia, porque el animal había que examinarlo, hermanos, rigurosamente. Si el animal le encontraban un solo pelo, un animal de estos, la vaca roja, en su cuero cabelludo, llamémoslo así, en todo su cuerpo, ¿cuántos pelos no puede tener? 100 millones, 10 millones, 50 millones, porque eso es incontable. Pero si había un solo pelo, que era negro o blanco y no rojo, pelo para el sacrificio, por un solo pelo. Entonces, si eso lo coge un colombiano, mexicano, y ve el pelo, ¿qué hace? Taque, lo arranca y ya, solucionado el problema. Todo está rojito, pero no me podía ser así. Si tenía un solo pelo negro o blanco y no rojo, ya el animal lo descartaban. Tenía que ser examinado, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Los que lo examinaban, luego lo llevaban al sacrificio, el que lo sacrificaba, el que lo desollaba, el que lo conducía al altar, el que echaba al fuego los tres elementos que tenía que haber ahí,
el, la madera de acacia, el, el estropajo, eso tiene otro nombre. Bueno, eran 3 elementos. Se quemaba todo ahí, luego las cenizas, otro sacerdote recogía las cenizas, la mezclaba con agua, con eso, y con eso el sumo sacerdote altar y rociaba al pueblo para santificarlo con lodo. Entonces, ¿cuál es el detalle de este mandamiento, de este proceso? Que todos los que participaban del proceso quedaban impuros. Entonces uno dice, pero ¿cómo quedan impuros siendo que ellos están tratando algo que santifica? Porque con eso santificaba el altar y santificaba el pueblo. Y porque ellos quedaban impuros. Ante ellos que debían de quedar santos, más santos porque estaban tocando algo que santificaba, pero no, quedaban impuros. Entonces, eso es un hook. Como también la prohibición de los sacerdotes salir con las vestiduras con que ejercían dentro del templo, cuando turno de 8 horas, tenían que despojarse de esa ropa con la que estuvieron trabajando en su turno, luego donde otros la lavaban y ellos tenían que hacer tevilá y ponerse una ropa diferente y ya dicen para donde vivían los levitas, los sacerdotes. Entonces el Eterno les prohibió salir con las vestiduras sacerdotales y mire cómo dice, y les prohibió salir con las vestiduras sacerdotales para que no santifiquen a nadie allá afuera. ¿Y qué es lo que más desea uno, hermanos? Mire usted, si usted tiene bien fuerte, ¿qué anhelaría usted? Salir, ¡guau, guau, guau! Sanar a todo el mundo y para afuera a todos los enfermos del hospital y a todo el que se atraviese enfermos todos, sanarlos a todos, que eso quisiera uno. Mas, sin embargo, no se puede. ¿Por qué? Porque no todos son dignos de sanidad. Porque no todos, aunque es el pueblo hebreo, no todos son dignos de ser santificados. Entonces, por eso el Eterno les prohibió salir de una sacerdote, o sea, con las cosas sagradas puestas. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Por qué murió aquel hombre que tocó el arca? Es un hook. ¿Ok? Entonces, mire usted, los religiosos afuera, voltearon eso. ¿En qué sentido? La gente a los ídolos, cuando hay un ídolo, ¿qué hace la gente? Va y toca. Como que el tocar ese ídolo los va a hacer santos. Se toca. Otros besan el ídolo, lo besan. Y otros procuran que el Papa o alguien con un cargo muy grande en ese credo, en esa religión, los toque. Ellos dicen, no, si a mí el Papa me toca, me pone la mano en la cabeza, yo no sé qué voy a sentir, yo me voy a sentir bien, me voy a sentir santificado. Entonces, mire de dónde salió, cómo trastocaron todo, pero hablar de la santidad de macro, de lo santo, ya eso es muy delicado. Eso no es para que todo el mundo me toque o te toque. El único que vino para ser tocado fue el Mesías. Pero eso estaba profetizado. ¿Ok? Hay una profecía que dice que todo aquel que tocara el canaf, o sea, el borde de su manto, que trajera el Mesías. Porque es que cuando Yeshua vino, estaba profetizado que cuando viniera el Mesías, una de las señales de que ese es el Mesías, que había que tocar el borde de su manto, que todo aquel que tocara el borde de su manto alcanzaría sanidad, no salvación, sanidad de cualquier enfermedad. Por eso es que en los evangelios vemos que la gente que creían que Yeshua es el Mesías,
le decían, permítenos tocar el manto. No, ore por nosotros, ore por mí. No. De eso. Solamente la persona que lograra tocar el canaf, el borde del manto, quedaba sana. Por eso aquella mujer que sufría de flujo de sangre, por eso toda aquella gente en los pueblos, en las aldeas donde llegaba Yeshua, le reunían los enfermos y los llevaban para que tocaran el borde del manto, cualquiera de los 4 bordes del manto, y la gente quedaba sanada. Mateo 9:21. La gente, los enfermos eran sanados. ¿Ok? Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque esa era una de las señales de lo que iba a ser el Mesías. Él no tenía necesidad de como hay que hacer hoy en día. Hermano, ore por nosotros, ore por mí. ¿Qué dice el apóstol? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la congregación, imponiéndole la mano en el nombre de la don Yeshua y con aceite, y el enfermo será sanado y le serán perdonados los pecados. Eso sí nos dejaron a nosotros. Pero que alguien venga y le toque a usted la camisa. Uy, yo voy a tocar la camisa del hermano Freddy, porque el hermano Freddy tiene unción. Yo voy a tocar la camisa, el vestido de la hermana tal o del hermano tal, porque no, así no funciona. Solamente el Mesías. Ahora, yo quería acerca de esto. Un texto que es en referencia a esto, Génesis 26. Yo quiero que usted anote este texto clave para los cristianos y para mucha gente. ¿Por qué? Porque usted sabe que la teología cristiana repartió las dispensaciones. Ahora en este tiempo estamos en la dispensación de la gracia, que la dispensación de la ley y todo eso, eso ya por allá quedó, ya no se necesita. Pero trazaron las dispensaciones, hablaron de la dispensación de la inocencia, la dispensación del reino humano, etcétera, etcétera. Y que ya eso ya pasó. Pero más sin embargo, mire aquí en este libro de Berechit, de Génesis, porque la gente piensa que la Torá comenzó en el Sinaí, Éxodo 20, que ahí comenzó la Torá. No, la Torá ya existía. Ahora, aquí en Génesis 26:5 está el Eterno hablando de Abraham y dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí está la forma en cómo la Torah está repartida. Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. 4. ¿Cuáles son los huk? Los estatutos. Los estatutos, cuando uno va al texto hebreo, ahí dice hukim. No, pues vamos al texto hebreo, 16:4 de Génesis. Ah, 26:4. Dice, Abraham Becolí Baismor. Y comienza. Mis Martí.
o sea, mi custodia. Luego dice los misbot, los mandamientos. Y luego dice los jukot, jukotí, los jukotí y los mirotai, o sea, las leyes. ¿Ok? Las leyes. Entonces, aquí están los jukotai, o sea, los jukim, los jukotai, que son los estatutos, esos son los mandamientos que no. ¿Ok? Entonces, cuando usted escuche mis estatutos o cuando usted lea la palabra estatutos, ya sabe que se está refiriendo a los hukim, que no tienen un misterio completamente. Hay algunos que ya aclarados y hay otros que todavía están reservados, determinado tiempo que el Eterno los quiera abrir, que se abran. Baruch Hachén, bendito sea su nombre. Entonces, por eso, hermanos, es que la Torá es un documento vivo. Y Yeshua lo ratificó. Él dijo, mis palabras son vida, o sea, producen vida y no muerte. La Torá es vida, no muerte. ¿Ok? Ahora, hay un texto en 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Dice, porque Elohim que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Yahweh en la faz, en el panim, en el rostro del Mesías. Entonces, nosotros tenemos que tener esto bien claro. Aquí estamos hablando ya un poco de unicidad. ¿Por qué? Porque la costumbre católica, los grupos evangélicos, la gente quedó muy arraigada con la Santísima Trinidad, o sea, la Trinidad. Entonces, cuando uno estudia esta doctrina, porque nosotros la estudiamos, no para edificación, sino para conocer cómo funciona esa doctrina y cómo la enseña. Entonces descubrimos que hay 3 tipos de trinitarios y la gente no sabe eso. La gente piensa que todos los trinitarios creen igual. No, todos los trinitarios no creen igual. O sea, hay 3 tipos de trinitarios. Primero, el trinitario católico, que ese es un tipo de trinitario que cree que son 3 personas, ojo, 3 personas y un solo Dios verdadero. Hay un enredo en la forma expresiva, porque entonces serían 4, las 3 personas y luego el otro, el Dios verdadero. ¿Ok? Entonces, por eso en los cuadros católicos ellos pintan un viejito muy anciano en la mitad sentado, al lado otro anciano pero como más joven, ese es el hijo. Y luego encima del viejito una paloma que representa el Espíritu Santo. Ese es el modelo de creencia católica. Luego, en el mundo evangélico hay otro sistema de creencia que ellos dicen, no, son 3 manifestaciones, pero es un solo Dios. O sea, hay otro grupo de trinitarios que cree que Dios se manifestó de 3 maneras, como Padre y como Espíritu, pero que es uno solo. Entonces, por eso uno a veces oye a gente orándole al Espíritu Santo. No se puede. Orándole al Padre, orándole. Entonces, eso crea una confusión, porque entonces la gente se pregunta, bueno, entonces ¿a quién le oramos? ¿Al Espíritu, al Padre o al Hijo? Y de verdad hay que preguntar a quién se le va a orar.
Entonces, hay una confusión. Tengo algunos libros donde hay teólogos trinitarios de esta forma de creencia tratando de explicar este tipo de Trinidad. Pero uno se da cuenta que ellos dan vueltas en círculo y no tienen una definición. Entonces, a lo último ellos dicen, explicar la doctrina de la Trinidad es imposible, es muy difícil. Y así terminan. Todo un enredo que tuvieron tratando de explicar la Trinidad, un libro de 120, 130, 150 páginas, para terminar a lo último diciendo, la Trinidad es difícil de explicar, es un misterio. Y así cierran la cosa. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dieron cuenta que se enredaron, no fueron capaces de explicar algo que no tiene explicación y que no es así. ¿Ok? Luego está el otro grupo que también cree que son tres manifestaciones y que aparte de esas tres manifestaciones hay un solo Dios verdadero. Entonces, ahí, lo mismo que al catolicismo le dan cuatro divinidades, o sea, son politeístas. Ahora, la Torá, la escritura, siempre ha hablado de que el Eterno es uno. Por eso es que Abraham halló gracia delante del Eterno, porque Abraham no era politeísta. Él decía, yo hace días estuve hablando de este libro. Traté de buscarlo, pero lo busqué después. Este libro lo escribió una persona, un francés, Yves Bonnefoy. Él escribió 3 volúmenes de este libro que se llama Diccionario de las Mitologías Semíticas. Desde la prehistoria semítica hasta la civilización egipcia. Entonces, cuando uno lee este libro, uno se da cuenta que en la antigüedad, en la época de Abraham, había como 5.600 divinidades. O sea, eso es una cosa exagerada. 5.600 divinidades. Para todo había un Dios, para todo, en lo más cotidiano de la vida de las personas. A Abraham le tocó vivir eso. Pero él en su corazón, tantos dioses, eso no puede ser. Yo pienso que hay un solo Dios, un solo Elohim. Entonces, cuando el Eterno, que conoce los corazones de los hombres, vio el corazón de Abraham, dijo, está interesante este. Se sintió aludido el Eterno. Digo, este tiene una fe, una convicción más clara que los demás. Entonces, él se le manifiesta a Abraham y Abraham le cree al que se le ha contado por justicia. Entonces, Abraham comienza a decirle a la gente, a evangelizarlos y decirles, no son tantos, no son 10, no son 5.000, no son 1.000, es uno solo. Entonces, a él lo apodaron, le pusieron un apodo, un nombre, el híbrido, o sea, el hebreo. Allá va el hebreo! ¿Está loco? Allá va el hebreo. Entonces, de ahí salió la palabra hebreo, que en hebreo se dice híbrido, que era un apodo. Entonces, de ahí el Eterno se manifiesta a través de Abraham al mundo y comienza a formar netamente a lo que él es en su naturaleza. El sumo sacerdote, cuando tenía a Jesús ahí, le hizo la pregunta del siglo. Le dijo, Mateo 26:63, por el Elohim vivo, te pongo bajo juramento de que nos digas si usted es el Mesías. Mire usted, frentero el hombre, y le hizo una pregunta bien brava. Brava para aquella época, es una pregunta brava.
y una trampa también. Porque él dice, por el Elohim vivo te pongo bajo juramento, que nos digas si tú eres el Mesías, el hijo de Yahweh. ¿Qué le dijo Yeshua? Tú lo has dicho. El hombre como vio que Yeshua no cayó en la trampa porque él estaba tendiendo una trampa a Yeshua. Como él vio que Yeshua no cayó en la trampa, él hizo el show. ¿Cuál fue el show? Salió afuera la multitud, se rasgó las vestiduras y puso cara de yo no fui. Y dijo, miren, ha blasfemado. Este ha blasfemado. Pero, ¿cómo así? El que blasfemó fue, supuestamente, según la ley judía, el que blasfemó fue él porque fue el que dijo eso. Yeshua no dijo nada. Porque Yeshua no dijo, sí, yo soy el Cristo y qué. No. Él solamente le dijo, tú lo has dicho, yo no. ¿Ok? Pero de todas maneras, Yeshua allí en forma implícita, él aceptó que él es como título hijo de Elohim. O sea, nosotros tenemos que entender esto no bajo nuestra propia cultura, sino bajo la cultura israelita. ¿Ok? Porque uno, en la cultura nuestra, latina, occidental, uno dice, ay, ¿qué problema hay eso de que él diga que él es hijo de Dios? No hay ningún problema. Pero para un judío eso sí era un problema. ¿Por qué? Porque ser o aceptar ser hijo de Elohim es aceptar que él es igual a Elohim en la cultura israelita. En nuestra cultura no. O sea, si Yeshua se hubiera manifestado a nosotros aquí en Occidente y nos hubiera dicho eso, yo soy el hijo de Dios y el hijo de Dios por aquí, el hijo de Dios por acá, nosotros, sí, chévere, eso está bueno. Uno diría que le diría a Yeshua que está bien. No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, no entendemos la implicación de lo que es la divinidad. Lo desconocemos mucho. Pero el judaísmo sí conocía algo sobre la divinidad, sobre lo que es ser un ser divino. Ellos lo tenían muy claro. Entonces, que venga Yeshua y que diga, que acepte que él es prácticamente Dios. Por eso en otra parte, en otra ocasión le dijeron, porque tú blasfemas, porque siendo hombre te haces Dios. ¿Y de qué forma para ellos Yeshua siendo hombre se hacía Dios? Cuando él también le dio a entender de que él era hijo de Elohim, porque eso era una forma de decir que era Dios. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a manejar, hermanos, son los términos y entender la esencia de lo que realmente, ¿quién es Yeshua? O preguntarnos, ¿qué es Yeshua? Mire usted que allá en Israel, hermanos, hasta ahora yo he conocido dos rabinos ortodoxos, pero de esos ortodoxos, judíos de nacimiento, que vivieron toda la vida en la ortodoxia. Pero como toda persona curiosa, lo pasaron años y años orándole al Eterno, a Hashem, que le revelara el nombre del Mesías. Porque para ellos todavía es un misterio. Para nosotros no, pero para ellos sí. Entonces, yo oí el relato en un vídeo
de un anciano como de 80 y pico de años dando su testimonio acerca de eso. Él dice que él llevaba años y años orándole a Hashem. Hashem, ¿me vas a dejar morir, no me vas a revelar tu nombre? No, Hashem, me voy a morir, no me has revelado tu nombre. Y él insistía, insistía, hasta se fue para el desierto a hacer un ayuno para que el Eterno le revelara el nombre del Mesías. Se fue a hacer ayuno al desierto. Estuvo como 40 días por allá. Y estando allá, el Eterno en un susurro, él dice, estaba llorando y estaba como un viento suave. Y de un momento a otro, ese viento salió una voz que dijo, mi nombre es Yeshua. Le dijo así, mi nombre es Yeshua. No, no dijo Jehoshua o Yahu o no, Yeshua. Entonces, él se para y dice, ¿cómo? Repita. Y no le repitieron. Entonces siguió orando, Señor, ¿cómo así que no vas a repetir? Repítame, repítame. Y sí, otra vez, mi nombre es Yeshua. 3 veces se lo dijo. Entonces él entendió. ¿Qué fue lo que él entendió? Primero, que el nombre es Yeshua, que ese era el nombre del Mesías. Y segundo, nos entendió a nosotros los mesiánicos, los que creemos en Yeshua. Y entonces ellos tienen razón. Ellos tienen razón. Él se guardó el secreto, hermano, no le dijo a nadie, porque si él abre la boca, allá en su comunidad lo sacan para afuera, lo defenestan. Cuando él se muere a su tumba le tiran excremento, le tiran, en fin. Allá la gente que se aparta de la verdad de ellos, allá lo defenestan y lo tratan muy mal. Entonces, ¿qué hizo él? Él siguió normal allá en su sinagoga y al hijo le dio una carta sellada y le dijo que la abriera después de que hiciera el duelo cuando él muriera y que después de que hiciera el duelo por él, abriera la carta. Y él vivió muchos años más y ya cuando él fallece, el hijo que también era un rabino, que lo sucedió a él, hizo el duelo por él y luego, después del duelo, fue a buscar la carta. Estaba sellada, él la abre y el papá ahí le cuenta lo que pasó, lo que vivió y lo que escuchó. Ese hombre casi le da un patatús. Casi le da un patatús, se quedó callado mucho tiempo, él no se atrevía a abrir la boca porque la gente le preguntaba, ¿qué hay en la carta? ¿Qué dice la carta? ¿Qué legado te dejó el rabino? Él se quedó callado, ya con el tiempo él habló y sí, lo que habíamos dicho. Muchos judíos de esas comunidades iban a la tumba del rabino ya fallecido, lo escupían, le tiraban excremento, o sea, cosas terribles, porque según ellos había defenestado de la fe. ¿Ok? Entonces, por ese lado hay otro testimonio de otro rabino también por su lado, porque es que, hermanos, allá en Israel o en todo el mundo hay muchos rabinos antiguos, ancianos, que el clamor de ellos es cómo se llama el Mesías. Y el Eterno de algunos de ellos tiene misericordia y les manifiesta su nombre. Lo que pasa es que el Eterno no lo hace mucho porque él sabe, el Eterno sabe de que esa persona, si le dice a su gente el nombre del Mesías, le caen arriba, porque eso es darle la razón a los mesiánicos, o sea, a nosotros que creemos en Yeshua como el Mesías. No olvidemos, hermanos, para que los que estuvieron en esa enseñanza, que hay un Jesús católico,
hay un Jesús protestante y hay un Mesías bíblico, que es Yeshua. Y esos tres son diferentes. ¿Ok? Porque una cosa es el Jesús católico, otra cosa es el Jesús protestante, de la iglesia protestante, los evangélicos, los pentecostales, bautistas, metodistas. Ese es otro Jesús diferente. Pero nosotros creemos en el Yeshua, en el gran rabino, en el gran maestro, en nuestro Avinu Mashiach. ¿Ok? Yeshua HaMashiach. Bendito su nombre. Muy bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Pero es bueno tener en cuenta estas cosas. Si a usted les llega una persona, no, así no se pronuncia el nombre del Mesías, se dice Jehoshua, déjelo tranquilo, no se ponga a pelear. Hay gente allá peleando por eso, por la pronunciación. No nos pongamos a pelear por eso, hermanos. ¿Ok? Todo es asunto de escuelas. Escuelas. Nosotros pertenecemos a esta escuela, que es la escuela sefaradí. Amén. Hay escuela askenazí y hay otra escuela, no recuerdo el nombre, y todos difieren en la pronunciación de los nombres, etcétera, etcétera. Por eso es cuestión de lingüísticas. Y otro es lo que estuvimos viendo esta semana acerca de la herencia farisea, la herencia saducea, la herencia de los Qumramitas, de Qumram, que algunas enseñanzas de esos grupos de ese tiempo, del primer siglo, todavía prevalecen en este tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso yo me voy con Pablo y con el mismo Yeshua, porque Yeshua se identificó con los fariseos. Y Pablo se identificó también con los fariseos porque él era fariseo y él decía, yo soy fariseo de fariseos. O sea, recontra fariseo. Circuncidado al octavo día. Criado a los pies de Gamaliel. O sea, él fue su maestro. Pero bueno, en otra oportunidad profundizamos un poco acerca de la doctrina de los esenios, de los herodianos, de los saduceos y de los fariseos. ¿Ok? Si nosotros entendemos bien la enseñanza de cada una de estas 4 escuelas principales de esa época, vamos a entender las cartas apostólicas y las enseñanzas de Yeshua. Amén. Porque Yeshua era gilelista. Increíble, pero bueno. Baruch Hashem. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno. Vamos a pedirle al hermano Freddy para que nos dirijan la oración. Bien pueda, hermano Freddy. Bendiga. Amén, more. Baruch ata Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, fuente de toda bendición. Te damos muchas gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos permite recibir, bendito Rey. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este día de Shalom. Gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues extendiendo tu mano poderosa en cada uno de nosotros, de nuestras familias, bendito Rey. Colocamos en tus manos cualquier tipo de inconveniente que tengamos, algún tipo de decisión que debamos tomar. Ruego, bendito Rey, para que cada una de nuestras familias, Señor, haya mucho shalom, regocijo, amor, haya entendimiento, tolerancia, y que tú seas reprendiendo toda obra de Satán, Señor, en contra de las familias, bendito Rey, porque ahora más que nunca necesitamos familias unidas, dispuestas a adorarte, a glorificarte, a guardar el mandamiento y que vivamos juntos como tú nos has enseñado, en santidad
y cada día buscando más y más de ti, porque sabemos que los tiempos son difíciles, pero tú nos estás guardando, nos estás ayudando. Todo esto te lo rogamos, oh Abino Maikeino, en el nombre de la don Jesús Mashiach. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermano Freddy. Hermanos, Laila Top para todos. El Eterno les bendiga. Nos vemos el miércoles mediante el cielo. Laila Top, shalom. Laila Top para todos. Que les Laila Top. Amén, hermana Cruz, hermana Jennifer, hermano Ángel.